Ok, entonces vamos a continuar ya para salir de la configuración y del objetivo que traíamos de llegar a la configuración con los antecedentes de los números cuánticos, de la mecánica cuántica, para entender de dónde viene esa S, de dónde viene esa P, ¿verdad? Y dónde viene el número uno, el número 2, y por qué 2 electrones, o por qué 6 electrones, por qué 10 para el orbital D. Que tengamos una idea de dónde surge el estudio de la organización de los electrones en un átomo. Y vimos que al final de cuentas, después de que se hizo mucho trabajo a través de muchos años, cientos de años, ¿no? Porque desde la Edad Media ya se estaba buscando ordenar los elementos químicos a través de una tabla que permitiera un manejo más eficiente y efectivo de los elementos en los estudios de las diferentes ciencias. Eh, Vimos después que ya en nuestros tiempos modernos, el estudio de la mecánica cuántica que llevó a la configuración electrónica vino a Es validar, que está audio privado aquí en la clase. vino Ya, a ay, buscar el ordenamiento en la tabla periódica a través de esta tablita que mirábamos en la clase anterior, donde vemos que en los grupos los elementos pues todos tienen un último orbital semejante, ¿no? Esto vino a validar que el ordenamiento que se había hecho en función de otras propiedades de los elementos químicos es correcto, ¿no? Entonces, esta es la tabla periódica de los elementos, la tabla moderna, la cual ya comentamos que en forma muy general se divide en metales, todos los que están de este lado de la tabla periódica, los metaloides y los no metales, ¿sí? Y que las columnas son los grupos y que las filas son los periodos. Eso hasta ahorita hemos manejado en cuanto a la estructura de la tabla periódica en forma muy general, ¿verdad? En tres grandes grupos, metales, metaloides y no metales. Pero también cada uno de los grupos tiene un nombre específico, o un grupo de grupos, o un cierto número de grupos, o tiene un nombre específico, ya más específicamente hablando sobre las propiedades que tienen los elementos químicos agrupados, ¿no? En esos grupos. Así, sabemos que el grupo 1A son los metales alcalinos, ¿sí? Lo que es el litio, el sodio, el potasio, son metales alcalinos. Los elementos del grupo 2A son los metales alcalinoterrios. Estos nombres es en función de las propiedades físicas que tienen, por ejemplo, cuando entran en solución y se solubilizan o se disuelven en alguna sustancia. ¿Qué propiedades adquiere esa sustancia o esa solución cuando estos elementos están formando parte de ella, ¿no? Entonces, si son alcalinos y si los alcalinoterrios, pues les llaman así para diferenciarlos de los alcalinos en sí, porque tienen otras propiedades diferentes, que vamos a ver más adelantito ahorita que veamos las propiedades que tiene cada grupo en la tabla periódica. Entonces se denominan alcalinos, alcalinoterrios, todos los que están aquí en medio del grupo 3B al 2B son los metales de transición, ¿sí? Sabemos que los elementos, bueno, vamos a fijarnos aquí, metales de transición, los elementos del grupo 7 se llaman halógenos, ¿sí? Son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Estos elementos forman unos compuestos con características muy específicas que se llaman halogenuros porque se forman con halógenos, ¿sí? Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, es un halogenuro, ¿sí? Y después cuando veamos cada uno de estos diferentes compuestos, los vamos a estudiar específicamente cada uno de ellos, vamos a ver qué propiedades tienen estos halogenuros, ¿no? Normalmente pues forman sales como la sal de mesa, el cloruro de sodio. Y finalmente el grupo 8A, que ya vimos que son los gases nobles, que también tienen un nombre específico porque tienen completo su último nivel de energía. Entonces, ya sabemos
cómo se denominan los grupos en la tabla periódica, ¿sí? Y ya sabemos que es en función de las propiedades que tienen, ¿no? Entonces, finalmente acá abajo, pues tenemos los lantánidos y los actínidos, que son compuestos, les comento, que prácticamente no utilizamos en nuestros procesos químicos, porque son de un número atómico tan grande que normalmente no existen ni siquiera en forma estable en la naturaleza, ¿no? Recuerden que el uranio, que es el 92, es el último elemento estable que podemos obtener en forma, sacarlo de una mina, pues ahí está el mineral y sacamos el uranio. Los demás son formados en laboratorio y viven muy poquito tiempo. Entonces, eso en cuanto a la estructura de la tabla periódica. Sí, hay que memorizarse cómo se llama cada grupo para que cuando mencionemos sus propiedades, pues sepamos en dónde están ubicados, ¿no? Entonces vamos a ver algunas propiedades periódicas, no todas, hay muchas propiedades periódicas, pero vamos a ver las más comunes, las que vamos a utilizar más cuando estemos estructurando o haciendo estructuras de Lewis para denotar cómo llegar a una estructura química, como un proceso anterior a las reacciones químicas, ¿no? La carga nuclear efectiva. Esta carga nuclear efectiva se define, dice, como es la carga nuclear detectada por un electrón cuando se toma en cuenta tanto la carga nuclear real de Z es el número de protones que hay en el núcleo, ¿no? Sabemos que en un átomo el número de protones que hay en el núcleo es el mismo número de electrones que hay girando alrededor de él. Dice, como los efectos repulsivos, efecto de pantalla, de los demás electrones. ¿Qué pasa aquí? Hay que entender cuando estemos haciendo la estructura de Lewis y veamos cómo un electrón puede formar un enlace con otro átomo a partir de los electrones de valencia, esos que estudiamos en la configuración. Hay un efecto que sufren los electrones, esos electrones que hemos definido como electrones de valencia o los electrones desapareados en la configuración, sufren un efecto que se llama efecto de pantalla. Los electrones que están más interiores, todos los demás que están atrás en la configuración electrónica, o sea, ese bolón de electrones que comentábamos la clase anterior, que no participan en ninguna reacción química, están bloqueando la fuerza que ejerce el núcleo. Es una fuerza de atracción, recuerden, ¿verdad? Porque el núcleo es positivo y los electrones son negativos. Entonces, los electrones son atraídos por el núcleo. Estos electrones bloquean, por eso se llama efecto de pantalla, la fuerza del núcleo sobre los electrones de valencia y hace que estos electrones tengan más facilidad para ser cedidos o para participar en una reacción química. Sí, quiere decir que están más energéticos con respecto del núcleo porque los electrones interiores bloquean la fuerza atractiva del núcleo. Entonces significa que en un átomo, mientras más electrones tienen en la parte interior, es decir, mientras más grande es su número atómico, la carga nuclear efectiva sobre los electrones de valencia más lejanos, que están en la periferia del átomo, es mucho más pequeña esa carga nuclear efectiva, ¿sí? Entonces, por eso aquí dice que así simplemente, no vamos a hacer cálculos sobre esto, ¿no? Es únicamente entender por qué algunos átomos ceden con mayor facilidad sus electrones de valencia cuando tienen muchos electrones interiores, ¿no? Porque están apantallados. Y aquí nos dice la relación simplemente de que el efecto, ¿verdad? O la carga nuclear efectiva es igual a la carga nuclear que debería de tener ese átomo en forma normal sobre los electrones, menos ese efecto de apantallamiento. Simplemente es eso, ¿no? El apantallamiento está reduciendo la fuerza de atracción del núcleo y la reduce, porque siempre es una resta, ¿no? Reduce la fuerza de atracción del núcleo y se llama carga nuclear efectiva, ¿ok? Entonces, dice, una forma de ilustrar cómo los electrones sirven de pantalla a los electrones del orbital próximo siguiente es considerar las cantidades de energía requeridas para extraer dos electrones del átomo de helio. Si tenemos un átomo de helio,
si queremos arrancarle un electrón, recuerden que nosotros podemos, lo que sí hacemos en química normal, en la química que trabajamos en los procesos, es retirar o darle electrones a un átomo. Eso sí lo podemos hacer. Recuerden que los electrones de los átomos también existen en forma libre en la naturaleza, ¿no? Hay electrones libres, es la única partícula subatómica que se encuentra libre. De hecho, un átomo de hidrógeno, un átomo de helio, pueden perder sus dos electrones y quedarse como un núcleo, pero sigue siendo un núcleo de helio, sigue siendo un núcleo de hidrógeno, pero ya no son átomos, son iones, ¿ok? Son iones. Y en este caso serían cationes, porque se quedarían con la pura carga positiva, no tendrían carga negativa y son iones positivos. Entonces, si nosotros le damos energía a un átomo de helio, la energía está absorbida en forma inmediata por los electrones, que son los que captan esa energía antes que llegue al núcleo, ¿sí? Porque recuerden que los electrones giran alrededor del átomo en orbitales y están en todas partes al mismo tiempo girando y forman como una esfera alrededor del núcleo y es donde está absorbiendo la energía que le estamos dando. ¿Cómo le damos energía? Muy simple, ¿no? Agarramos un poco de helio en un recipiente cerrado y lo ponemos en la estufa. Lo ponemos a calentar. El calor es absorbido inmediatamente por el gas en sus electrones. Entonces, cuando un electrón se vuelve muy energético, tiene la suficiente fuerza para vencer la fuerza de atracción del núcleo y se va. Así, literalmente. Escapa del átomo, ¿no? Se va a dar la vuelta por ahí a ver con quién reacciona. Pero ese electrón anda libre, ¿no? Entonces dice que se necesitan 3.94 por 10 a la menos 18 joules. En cierta manera es nomás un dato informativo, ¿no? El joules es la unidad de energía y se necesita esa cantidad de energía para extraer el primer electrón, ¿sí? Pero una vez que ya se fue el primer electrón, y ya el núcleo de helio está girando con un solo electrón a su alrededor, si seguimos calentando ese gas, el electrón que le queda al helio va a absorber toda esa energía y también se va a retirar del átomo y va a quedar únicamente el núcleo de helio con sus cargas positivas. Chequen que para extraer el segundo electrón se requieren 8.72 por 10 a la menos 18 joules, ¿sí? Chequen que este es 8.72 y este es 3.94. Se requiere mucho más energía, prácticamente casi el triple de energía, para extraer el segundo electrón que la que se requiere para extraer el primer electrón, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Pues es que esto se debe a que actúa la carga nuclear efectiva. Este electrón que está aquí está protegiendo a este electrón de la atracción del núcleo, ¿sí? Está apantallando a este electrón. Por lo tanto, este electrón está más suelto porque lo está protegiendo del núcleo, como cuando juegan básquetbol, ¿no? Que también dicen, hazle una jugada de pantalla, te metes en medio para proteger al que lleva el balón y le haces lo bloqueas, no es el mismo efecto. Entonces, por eso se requiere menos energía, porque este electrón lo está protegiendo. Y únicamente se requieren 3.94 por 10 a la menos 18 joules. Pero cuando ya se queda solo el otro, ya no hay nadie que lo proteja de la atracción del núcleo. Incluso el núcleo lo atrae con más fuerza y lo acerca a él. Fíjense cómo es esta posición de los dos electrones. Está más alejado del núcleo que este. ¿Qué pasó cuando este electrón se fue? La carga del núcleo, que son dos protones, ellos dos solitos jalan al único electrón que queda y lo acercan más al núcleo. Por eso se vuelve más chiquito el átomo, ¿sí? Y como esa fuerza es más grande, requiero más energía, ¿ok? Este es el efecto de la carga nuclear efectiva, ¿sí? Al, al, los átomos de valencia están apantallados por los electrones más internos. Por lo tanto, requieren menor energía, ¿no? No sé si tengan alguna duda sobre eso, sobre el efecto que hace el apantallamiento de los electrones interiores con los electrones de valencia que están en la periferia, ¿no?
que están en la orilla del átomo. Muy bien, la siguiente propiedad que vamos a analizar es el radio atómico. ¿Sí? Si los átomos tienen un núcleo y tienen los electrones girando alrededor de ellos, es lógico pensar que tienen un determinado tamaño y ese tamaño se mide como radio atómico. El radio atómico es la distancia que hay entre el núcleo del átomo hasta la orilla en donde se encuentran girando los electrones, ¿sí? Entonces, los átomos, eh, cuando un átomo es un gas, es muy fácil imaginar que ese átomo anda libre, ¿verdad? Por concepto de la definición de lo que es un gas. Ese átomo de hidrógeno anda libre en la naturaleza, ¿no? Anda flotando ahí, ¿sí? De ese gas. Nada más que ocurre una situación con los gases. Los gases no son monoatómicos en la naturaleza, sino que los gases son diatómicos. Quiere decir que el helio y el hidrógeno, por ejemplo, no voy a encontrar un átomo de hidrógeno en la naturaleza, voy a encontrar dos átomos de hidrógeno unidos formando una molécula diatómica de hidrógeno. El hidrógeno gaseoso siempre es H2, son dos hidrógenos unidos. El helio gaseoso siempre son dos helios unidos, He2. El nitrógeno que está en la atmósfera también nunca existe como nitrógeno solito, siempre anda unido con otro, con otro nitrógeno, ¿sí? Entonces, eh, si consideramos que los dos átomos andan juntitos, existe este fenómeno en la unión de los átomos, en donde vemos esta parte aquí que se ve aquí, comida en medio, como mordida, ¿no? Es el efecto que se observa cuando se unen los electrones de valencia en sus orbitales, cuando se traslapan dos orbitales para formar un compuesto o formar una molécula. Se reduce, se enciman los electrones, por eso se dice que se traslapan, ¿verdad? Que están unidos, traslapados. Esa unión produce este efecto, reduce el tamaño de los átomos, porque se enciman uno arriba del otro para unirse. Entonces, para considerar esta reducción en el tamaño de un átomo cuando forma una molécula, en el caso de los gases, y también en el caso de los sólidos, se considera el radio atómico como la distancia entre dos núcleos de dos átomos contiguos que estén juntos, ¿sí? Y no como la distancia del núcleo de un átomo a su último electrón, ¿sí? Fíjense que también pudiera ser el radio atómico ese, ¿no? Pero recuerden que los átomos tienen un efecto en la naturaleza y por lo tanto se mide siempre entre dos átomos, ¿sí? Entre dos átomos. Aquí tenemos ese efecto. Entonces dice, es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos metálicos adyacente o de una molécula diatómica. Esa es la distancia. Entonces, vamos a observar que en la tabla periódica el radio atómico crece de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Eso es algo que hay que memorizarse, ¿no? Para cuando estemos trabajando con los átomos y digamos, no, pues el tamaño del átomo, ¿qué átomo es? No, pues el calcio. Ubicamos en qué parte de la tabla periódica está el calcio y ya con eso tenemos una idea de cómo es su radio atómico. ¿Sí? Porque aquí está graficado en forma, ahora sí que está presentado en forma muy gráfica, ¿no? Están más grandes estos, de acá se ve más grande, porque como crece de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, este es el más grande. Por lo tanto, el más pequeñito sería ¿sí? Este que está acá, el helio. ¿Ok? Entonces, eso hay que memorizárselo, ¿no? ¿Cómo crece o cómo se comporta el radio atómico en la tabla periódica? Crece de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Ok? Otra de las propiedades que vamos a analizar es la energía de ionización. ¿Sí? Esta propiedad ya es más fácil de entender una vez que hemos explicado el concepto de la carga nuclear efectiva, porque esto es la energía de ionización. Para explicar el apantallamiento,
que hacen los electrones interiores sobre los electrones de valencia y que se refleja en la energía necesaria para que esos electrones sean extraídos del átomo, esa energía se llama también energía de ionización. ¿Por qué? Porque es una energía que se utiliza para extraer los electrones o para proporcionar electrones y por lo tanto formamos iones, ¿sí? Un ion. Si extraigo electrones, pues lógicamente eso va a ser un catión, va a quedarse con carga positiva. Y si absorbe electrones, va a quedarse con mayor carga negativa y por lo tanto va a ser un anión. ¿Ok? Estoy aplicando exámenes, están los muchachos desesperados. ¿Qué hora son? 11:30. 11:30, pues ya se cerró el examen. Bueno, entonces volvemos aquí al concepto de energía de ionización, ¿verdad? Dice, la energía de ionización la vamos a conocer como EI. Es la energía mínima, se mide en kilojoules por mol, ¿sí? Kilojoule es la unidad de energía y recuerden, mol es la cantidad de sustancia o de materia química, ¿sí? O sea, desde el otro día no recuerdo si platicamos lo que eran los moles, pero lo vamos a ver adelantito cuando empecemos a trabajar con las ecuaciones químicas, ¿no? Porque es una unidad de masa química. Necesaria para remover un electrón de un átomo en estado gaseoso, en su estado fundamental. Fíjense, la energía de ionización se mide en un átomo en estado gaseoso. ¿Por qué en estado gaseoso y no en estado líquido o en estado sólido? ¿Sí? Por cuando está la molécula, si está un átomo en estado líquido, por ejemplo, el hidrógeno puede estar en estado líquido. Si lo enfrío mucho o lo comprimo, el gas de hidrógeno, lo convertimos en líquido, ¿no? Todos los gases se convierten en líquidos. ¿Ustedes han movido un tanque de gas que tenga gas adentro? Cuando lo movilizas, se siente líquido en su interior, porque el gas está líquido adentro. Cuando lo meten al tanque, lo comprimen, lo meten con una bomba de alta presión, y al estarlo acomodando dentro de un espacio tan pequeño como es el tanque, el gas cambia de fase y se convierte en líquido, ¿sí? Entonces dice que únicamente en estado gaseoso y no en estado líquido y menos en sólido, porque la energía que consumió el gas para convertirse en líquido es una energía que no está en forma natural en el estado, en forma natural en la naturaleza en donde se encuentra ese gas, ¿no? Yo lo estoy comprimiendo, yo le estoy dando energía que no tiene realmente ese átomo en su estado fundamental. El gas ese gas se encuentra pues en estado gaseoso en la naturaleza, ¿no? Por eso lo medimos siempre en su estado fundamental, en estado gaseoso, para que no haya otras energías ahí almacenadas, ¿no? Dice, se especifica el estado gaseoso de los átomos porque en un átomo en estado gaseoso no hay influencia de los átomos vecinos y no existen otras fuerzas, ¿sí? Cuando ya está en estado líquido, las moléculas, o sí, en este caso la molécula gaseosa, recuerden que siempre andan en pares, están juntitas una con otra, ¿no? Pegosteándose ahí, tocándose los átomos de uno con otro, ¿no? Y en el estado sólido, pues es contacto directo, ¿no? Ya sabemos, los átomos están en contacto directo uno con otro. Entonces, se mide en estado gaseoso. Y como vemos aquí, dice, es la energía que se requiere para arrancar o remover un electrón de un átomo. Entonces, como mirábamos acá ahorita, que dijimos que se requiere menos energía para arrancar el primer electrón y más energía para arrancar el segundo, aquí es lo mismo que observamos. ¿Sí? Por ejemplo, en el átomo de helio, eso está medido en kilojoules por mol y eso está en joules, pero es la energía. Aquí observamos que para arrancar el primer electrón, es decir, la primera energía de ionización, son 2.373 kilojoules por mol. Y para arrancar el segundo electrón son 5.251 kilojoules por mol. O sea, observamos cómo esa energía siempre crece, ¿no? Porque recuerden que el proceso, la carga nuclear efectiva, se va haciendo más grande conforme vamos arrancando los electrones.
y por lo tanto se requiere más energía para arrancar el segundo, el tercero o el cuarto electrón. Y es tan grande que no crece en forma directa, así como decir, arranqué un electrón y utilicé 2 energías. Quiere decir que para arrancar el segundo necesito 4 energías. No crece en forma aritmética, ¿no? Crece en forma exponencial, ¿sí? Aquí lo podemos ver en el berilio. En el berilio se requieren solo 899 kilojoules para arrancar uno de sus electrones de valencia, ¿sí? Y se requieren 1757, el doble, para arrancar el segundo, pero se requieren 14.850 para arrancar el tercero. Chequen cómo creció 7 veces, o más de 7 veces creció la energía que se requiere para arrancar el tercero con respecto del segundo. Quiere decir que el apantallamiento que están sufriendo los electrones ahí, cada vez que arranco yo un electrón, el núcleo jala más fuertemente a los electrones restantes, ¿sí? Porque se está volviendo más poderoso el núcleo porque le estoy quitando cargas negativas. Y para arrancar el cuarto se requieren 21.000 kilojoules y para arrancar el primero solamente necesité 899. Chequen cómo del 1 al cuarto electrón, la energía de ionización crece en 23 veces. ¿Sí? 23 veces más energía para el cuarto con respecto del primer electrón. O sea, y eso, como lo vimos ahorita acá en la carga nuclear efectiva, es por este efecto, ¿no? El apantallamiento de los electrones y que el núcleo se va volviendo más poderoso cada vez que le quitamos un electrón. Por eso también hay una regla en química que nos dice que, por ejemplo, es imposible quitarle todos sus electrones en forma, nosotros los seres humanos, en procesos, a un átomo que tenga muchos electrones, ¿sí? El átomo de hidrógeno pues nada más tiene un electrón y tiene un protoncito en el núcleo. Claro que sí, incluso no necesito calentar mucho el hidrógeno, lo caliento un poco y pum, va a perder su electroncito, ¿no? Pero si tengo un átomo como el oxígeno, que tiene 16 electrones girando alrededor de él, perdón, 8 electrones girando alrededor de él, aquí está, me fui con el azufre. Arrancamos el primero, arrancamos el segundo, arrancamos el tercero muy difícilmente, y arrancarle un cuarto, un quinto electrón, ya prácticamente necesitamos dejar a toda la ciudad sin energía para poder calentar ese átomo y arrancarle su electrón. Y llega un momento en que ya dices tú, no, pues ¿para qué? ¿Para qué hago ese proceso? Porque prácticamente se vuelve imposible o una cantidad tan grande de energía que es incosteable, ¿no? Estar queriendo quitarle ese electrón al átomo, porque la fuerza del núcleo es enorme, ¿no? Mientras tengamos más protones en el núcleo, esa fuerza se vuelve increíblemente grande, ¿no? Increíblemente grande. Y eso lo podemos visualizar con las armas nucleares, ¿no? ¿De dónde sale toda esa energía en kilotones de energía o que se mide en miles de toneladas de TNT de una partícula tan pequeña como un átomo? Tiene una cantidad increíble de energía en su núcleo, ¿sí? Por eso quitarle más electrones, quinto o cuarto electrón a un átomo, se vuelve prácticamente imposible. No tenemos toda la energía suficiente para, para hacer ese proceso. Entonces, esto se llama energía de ionización, ¿ok? Y hay que entender que es la energía que se requiere para remover un electrón de un átomo en estado gaseoso, y esta energía crece conforme vamos arrancando los electrones, ¿sí? Si arrancamos el primero, se requiere muy poquita, si arrancamos el segundo, se requiere más, y así en forma exponencial. Y eso es lo que refleja esta ecuacióncita, es muy simple, ¿no? Energía, dice, más energía más un elemento, X es el elemento, es el átomo, es cualquier átomo en estado gaseoso. Si yo le doy energía a un átomo en estado gaseoso, ¿qué obtengo? Obtengo un ión, un catión, porque le quité un electrón. Eso me denota de que este electrón ya salió de aquí, por lo tanto se queda con carga positiva y el electrón siempre es negativo. Ahora lo sigo calentando, aquí está ahora, y le sigo dando energía. ¿Qué obtengo? Otro electrón, le quito otro segundo electrón
y me queda ahora con carga positiva de 2 más. Es lógico, ¿verdad? Pues ya le quité 2 electrones, debe de quedar con carga 2 más. Y así, sí, chequen que es simplemente una secuencia en donde siempre vamos quitando un electrón y le llamamos primera energía de ionización, segunda, tercera, así. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se comporta la energía de ionización en la tabla periódica? Aquí lo podemos observar. Al contrario que el radio atómico, chequen, que crece de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, la energía de ionización crece de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. ¿Sí? Entonces quiere decir que los átomos, mientras el átomo que está en esta esquinita, es el átomo que más batallamos para quitarle un electrón. ¿Sí? Y el átomo que está aquí en esta esquinita, en la esquina opuesta, es el átomo que requiere menos energía para quitarle un electrón. ¿Ok? Entonces, hay que hacer una grafiquita por ahí en lo que se lo memorizan, ¿no? Es cómo se comporta la energía de ionización en la tabla periódica. Crece de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. ¿No tiene ninguna pregunta de eso? Muy bien. Entonces vamos a continuar con la última, creo que es, ¿no? Nos quedan 2. Afinidad electrónica. Vamos, déjenme. Afinidad electrónica. El mismo nombre nos dice, ¿verdad? Afinidad electrónica. ¿Sí? Afinidad quiere decir que acepta, ¿no? Tiene un comportamiento de que le gusta, se siente atraído, es receptivo, es afín. ¿A qué? A los electrones. ¿Sí? Entonces dice, es la capacidad para aceptar uno o más electrones. Hay átomos que de acuerdo a su configuración electrónica pueden aceptar electrones y hay otros que nunca van a aceptar electrones. ¿Sí? Y es muy lógico pensar eso. Recuerden que de acuerdo a la regla del octeto, los átomos se ponen en estado estable, prefieren estar siempre con 8 electrones en su último nivel de energía. La regla del octeto, ¿no? Así es la naturaleza. El electrón adquiere 8 electrones en su último nivel de energía, ese de la configuración electrónica, y ese átomo se mantiene estable, se comporta de esa forma, busca siempre completar 8 electrones. Entonces, hay átomos que en su último nivel de energía tienen un electrón. ¿Sí recuerdan eso? Los átomos que están a la izquierda de la tabla periódica, estos que están aquí, estos de este lado, que son estos, recuerden que terminan en S1. Quiere decir que tienen un solo electrón en su último nivel de energía. Mientras que los átomos que están acá, si hacemos su configuración electrónica, estos de aquí terminan en 7 electrones. Tienen en su último nivel de energía, tienen este es el flúor, 1s2, 2s2, 4, 3p5. ¿Ok? Por ejemplo, el flúor 3p5. Le faltarían 3 electrones para completar bueno, sí, para completar su octeto. Este es más fácil que adquiera electrones para completar su octeto porque le faltan poquitos. Y este es más fácil que pierda el electrón para quedarse con 8 en su anterior nivel de energía. Por eso un catión nunca va a absorber electrones, los va a perder porque siempre tiene poquitos ahí. Y un anión nunca va a ceder electrones, los va a ganar porque es más fácil completar porque tiene muchos en su último nivel de energía. En función de esa estructura en su configuración electrónica, es que definimos esta propiedad, ¿sí? La afinidad para ganar electrones. Chequen cómo crece en la tabla periódica. Crece de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿sí? Quiere decir, como comentábamos ahorita, que estos átomos de aquí son los que tienen mayor afinidad electrónica, porque les faltan poquitos electrones para completar su octeto. Y los que tienen menor afinidad electrónica son los que están acá en el otro extremo, porque esos tienen 1 o 2 electrones en su último nivel y es más fácil que los cedan para quedarse con 8 que agarrar 6 o 7 para completar otro octeto, ¿sí? Por eso la afinidad electrónica se comporta de esta manera, de abajo hacia arriba y de derecha
de izquierda a derecha. Nomás hay que memorizar el concepto de qué es la afinidad electrónica, ¿verdad? Y de cómo es la configuración electrónica de los elementos en la tabla periódica. Entonces, aquí está, la tabla periódica, ¿no? De este lado. Y aquí simplemente viene la misma expresión que teníamos acá arriba, ¿no? Los electrones, los átomos que tienen mayor afinidad electrónica siempre son aniones, ¿sí? Y eso es lógico pensar también. Si un átomo es neutro, por naturaleza, pero gana un electrón más porque tiene una afinidad electrónica, siempre va a quedar como un anión, es decir, como un ion negativo, ¿sí? Y los que tienen menos afinidad electrónica, que son los que están en el otro extremo, los de acá, como van a perder electrones siempre porque su afinidad es muy baja, no les gustan los electrones, quieren ceder los suyos, pues siempre van a quedar cargados positivamente, con más carga en el núcleo, ¿no? Entonces, esa es la afinidad electrónica. Y por último, la electronegatividad. La electronegatividad tiende luego a confundirse con la afinidad electrónica. Son dos cosas muy diferentes. Recuerden que en un átomo los electrones pues siempre se encuentran girando así, ¿no? Recuerden inclusive aquí visualizamos la parejita que vemos en los subniveles, ¿no? Dos electroncitos en cada subnivel de energía, girando aquí, uno en un sentido, otro en otro. Y podemos visualizar en forma así muy global la molécula de este tipo, ¿no? HCl, el átomo de hidrógeno es un átomo más pequeñito, tiene un solo electrón, y el átomo del cloro es un átomo mucho más grande, ¿no? El cloro tiene 17 electrones girando alrededor de él, entonces es un átomo mucho más grande, y aquí lo visualizamos, ¿no? ¿Qué pasa con la electronegatividad? La electronegatividad es una tendencia que tiene el átomo para atraer hacia sí los electrones de enlace, los electrones de valencia, ¿sí? Es más electronegativo. Ya que se unen estos dos átomos, aquí vemos muy bien cómo el electrón del hidrógeno es este que está aquí, el rojo, y se está uniendo con un electrón del cloro y forman un enlace, y ya están ahí unidos los dos. El que es más electronegativo jala hacia sí estos dos electrones de enlace. Se dice que los electrones de valencia, o ese par que está unido, que son dos electrones de diferente átomo, pasan más tiempo girando alrededor del átomo más electronegativo y pasan menos tiempo girando alrededor del otro átomo, el que es menos electronegativo, ¿sí? Aquí se mide más que nada en eso, en dónde se encuentran más los electrones que formaron el enlace, se encuentran más cerca de uno u de otro átomo. Entonces, en este caso, pues, vemos que la electronegatividad nos dice que al igual que la afinidad electrónica, crece de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Quiere decir que el cloro es más electronegativo que el hidrógeno que está acá, ¿sí? El cloro es más electronegativo que es el cloruro acá está, que el hidrógeno, es el ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, el electrón del hidrógeno no va a estar girando casi alrededor de su núcleo de hidrógeno. Se va con el cloro y empieza a girar más tiempo alrededor del núcleo del cloro. ¿Ok? Esa es la electronegatividad. Dice aquí, es una medida de la tendencia de un átomo en un enlace covalente a atraer hacia sí los electrones compartidos. Los átomos de los elementos más electronegativos son los que ejercen mayor atracción sobre ese par de electrones. Se trata de los elementos agrupados en la esquina superior derecha de la tabla periódica, los de acá, ¿no? Que presentan la máxima tendencia a ganar electrones. Quiere decir que la afinidad electrónica también va unida a la electronegatividad, ¿verdad? Todos los aniones que son muy afines a los electrones también son los más electronegativos. Dice, ¿verdad?, que presentan la máxima tendencia a ganar electrones para formar iones negativos, ¿sí? Lo que hablábamos de la afinidad electrónica, ¿no? Entonces, ya, ahí vamos a cerrar el tema de hoy con las propiedades, la estructura de la tabla periódica, que definimos cada grupo qué nombre tiene en función de las propiedades de estos elementos.
y las propiedades periódicas más comunes, que son las que vamos a manejar, que son estas. Ya la próxima clase continuamos ya con lo que son moléculas e iones y, y vamos a entrar a los enlaces de valencia, ¿sí? Ya para formar moléculas, ¿ok? Entonces, voy a dejar de compartir. No sé si tengan alguna pregunta de lo que platicamos en este tema. ¿Esa presentación la va a subir a plataforma? Sí, sí, la voy a subir a la plataforma, ahí donde están las otras, ¿verdad? Ahí la vamos a pegar. Sale. La otra creo que ya están arriba, ¿no? La del otro examen. Falta subir esta de lo nuevo que hemos visto a partir de la configuración electrónica, ¿verdad? Que estamos trabajando con el segunda unidad de competencia. Pero sí, sí, la voy a poner ahí en la plataforma. Muy bien. ¿Algo más, jóvenes? Ok, entonces, pues, Creo que será todo. sí, es todo. Entonces, bueno, jóvenes, nos vemos la próxima semana. Tengan un buen fin de semana. Cuídense, hagan su tarea o sus tareas. Y y pues nos vemos. Sale. Hasta luego. Cuídense. Igualmente, gracias. Hola, profe, Bye. igualmente. Gracias, profe. Gracias, Bye. bye. Bye, hasta luego. Vale, profe. Bye.